Ok, mis amados, yo también voy a encomendar en oración al Señor. Amén. Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo, en quien tienes toda complacencia, el quien es la llave de tu corazón, Señor, en ese nombre me presento delante de la congregación de tus santos, los llamados, los fieles, los elegidos a quien tú predestinaste y lavaste con tu sangre. En esta hora me encomiendo en tus manos y a este pueblo para traer una palabra tuya para tu pueblo. Señor, pido que sea tu Espíritu Santo tomando mi boca como de todo predicador que en este día expone tu palabra en toda tribu, lengua, nación. Nuestro deseo es que tú seas glorificado, que tú seas visto, enaltecido, que mientras predicamos la palabra, el Espíritu Santo revela a Jesucristo, al Padre, su reino, su propósito, y que tu iglesia sea edificada, exhortada, consolada, avivada, beatificada, unida en el vínculo eterno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias por el pastor Álvaro, por su familia, por los ancianos de esta casa y por este campamento que tú has levantado para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra Mateo capítulo 19. We're going to be reading on Matthew chapter 19. Desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Matthew 19 from verses 1 through 10. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. When everybody has No it, please escuché. say amen. Amén. Amen. Amén. Dice aquí. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que al que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así, la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Matthew 19. Now, when Jesus had finished these sayings, he went away from Galilee and entered the region of Judea beyond the Jordan. And a large crowd followed him, and he healed them there. And Pharisees came up to him and tested him by asking, is it lawful to divorce one's wife for any cause? He answered, have you not read that he who created them from the beginning made them male and female, and said, therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate. They said to him, why then Moses commanded one to give a certificate of divorce and send her away? He said to them, because you hardness of heart, Moses allowed you to divorce your wives. But from the beginning it was not so. And I said to you, whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery. The disciples said to him, if such is the case of a man with his wife, it is better not to marry. Amén. Puede tomar asiento. You may take a seat. Tengo entendido que este mes el Señor les ha llamado a proclamar el mes de la familia. ¿Es así? I understand that this month the Lord has proclaimed for this house Family Month. Bueno, pues nos tocó la honra de también compartir
compartir con ustedes este propósito. Amén. It is an honor to impart this purpose for you. Y bueno, comencemos. Jesús dice aquí que terminó estas palabras, anteceden el capítulo 18. It says in here that Jesus had finished these sayings, talking about chapter 18. Cuando Jesús vino a esta tierra en su ministerio, When Jesus came to this earth on his ministry, tenía 3 años y medio he para had 3 years and a half cumplir un propósito eterno. to fulfill the eternal purpose. Y tenía que preparar discípulos. And he had to prepare disciples. Si ustedes miran el versículo 1, dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. If you notice in verse 1, now Jesus had finished these sayings, and he went away from Galilee and entered the region of Judea and beyond there. Y dice, le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. And it says, a large crowds follow him, and he healed them there. Es muy importante, dice que le siguieron multitudes It is very important to know that it says, large crowds follow him, y los sanó ahí. and he healed them there. Pero hay una sanidad aquí de acuerdo al texto. But there was a healing in here according to the text. Hay sanidades que son del cuerpo, There is healings regarding the body, pero hay sanidades que son del alma, but there are healings of the soul. de pensamientos, emociones, sentimientos. Your emotions, thinking, Emociones, sentimientos, sentiments. no son malos, It's not bad, solamente que han sido desalineados but they are being disaligned, o están mal enfocados or they're misfocused, o están distorsionados. or they're distorted. Pero Dios no los dio porque nos hizo un ser viviente. But Dios nos diseñó un ser viviente. God designed us a living being. No nos hizo una máquina. He did not make a robot. Entonces Jesús Then entra Jesus- a esa ciudad, Then Jesus entered these pero cities, consigo iba con sus discípulos. but his disciples were also with him. Él tenía 3 años y medio para poder pasar el propósito a sus discípulos. What I see in here, that he had 3 years and a half in order to pass down what he had received to his disciples, A los que les iba a encargar la iglesia. to those who he was going to encommend the church. Y en cada región que él iba había una enseñanza para ellos. In every region that they went, there was a teaching. Para mí para mí era un discipulado intensivo, For me, it was an intensive discipleship. 3 años y medio. 3 years and a half. Y él tenía que sembrar en él tenía que sembrar la palabra, And he needed to darles impart convicción, the word conviction, porque ellos lo iban a representar because they were going to represent e it. iban a pasar a la siguiente generación. They were going to pass it down to Toda the next enseñanza que les generation. daba tenían que pasarla a la siguiente Every generación, teaching that he will give them, they needed to pass down porque to los the next propósitos de generation. Dios son eternos. Because the purposes of God are eternal. Como usted está aquí sentado en este día, Like you're sitting here today, y toda palabra que Dios siembra en nuestros and corazones every word that God implanted es in our para que hearts, produzca fruto a nosotros it's so it can produce fruits, y lo pasemos a la siguiente and generación. we are able to pass it down to the next Y él generation. tenía que darles una convicción He needed to give them a conviction, y no podía fallar. and he cannot fail. Y los discípulos And his o la disciples, tomaban o la dejaban. and his disciples will either take it or leave Y it. cuando Jesús tenía que establecer algo And when Jesus needed to y, establish y something derribar algo, or debunk something, él lo hacía con convicción he would do it with conviction, del Eterno. eternal. Y él no podía dejarse llevar por las circunstancias, And he would not allow himself to be guided by the por lo que los circumstances, demás le dijeran. by what others say. Entonces, claro, el texto que dice, le siguieron ahí grandes And multitudes. the text said, and a large crowd followed him. Y a Jesús no le importan las multitudes. And to Jesus, the multitudes did not Él quiere matter. discípulos. He had disciples. Él quiere gente que le siga con convicción. He wants people that follow him with conviction. Dios no se asombra por ver una iglesia de miles. God does not get impressed by a large crowd. Aquí podría haber dicho, me siguen multitudes. We can see in here that large crowds will follow him. Pero dice, me interesan esos 11. But he cared about those 11. Me interesa que ellos tomen el propósito
I care that they will take upon that purpose. y debo sembrarlos con convicción. And I have to plant them with conviction. Y entonces Él los lleva a una región donde dice que estaban los fariseos. And later we see that he took them to a region where the Pharisees were there. ¿Quiénes eran los fariseos? Who were the Pharisees? Eran los que aparentemente estaban manejando las leyes de Dios. They were the ones that apparently they were leading the laws of Eran los God. líderes que tenían supuestamente el pacto de Dios. They were the leaders that supposedly had the covenant of God. Los que debían enseñar al pueblo Those who needed to teach the la people verdad de Dios. the truth of God. Y Jesús los lleva aquí con una intención. And Jesus takes them to that region with a purpose. Y Él sabía lo que había en ese lugar. And he knew what was in that place. Y entra así como a supervisar la región. And he enters like to supervise the Yo region. no sé si a usted le ha pasado, los que trabajan en empresas o tienen su negocio, I'm not sure those cuando who are les working, dicen que va a venir inspección. those who work in a factory that says that they're coming to inspect. O cuando está en su casa va a venir uno de visita. Or when you're in your house, a visit, it's going to come. Empiezan a meter la ropa debajo del You start mueble, cleaning and putting the clothes los away, zapatos por abajo, the shoes away. hacer todo lo que puede porque le llamó y quien vaya a venir dice voy en 10 minutos. I mean, you do everything that you need to do because someone called you. And Y they'll más si be es su there in pastor y 10 le dice ando por aquí, voy a pasar a minutes. Or saludarle. if it's the pastor and he's like, no, I'm right here. I'm going to pass by. Las mujeres van a decir no pase porque y hay que maquillarse. ¿eh? The women will say, no, pastor, and they will have to fix themselves. Pero Jesús los lleva a ver aquí para mirar una situación But Jesus takes them here to see a situation que habían malinterpretado. that they have misinterpreted. Y eso estaban enseñando al pueblo. And that's what they were teaching the people. Podían enseñar con las letras, They could teach by the words, pero con su vida but with their lives, era una vergüenza. it was a shame. It was shameful. Y Jesús los lleva aquí para ver qué desorden tenían en el matrimonio. And Jesus takes them to this place to see the disorganized marriage that they had. Sigamos leyendo y dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Is it lawful to divorce one's wife for any cause? Ellos le traen su causa a Jesús. They bring their cause to Jesus. Pero fíjense que ellos no venían para arrepentirse o cambiar las cosas. But know that they were not coming to repent or change things, Porque dice que vinieron tentando a Jesús. because it says that they came to test Lo tenían Jesus. como un maestro más, They had him as another teacher, o ni lo consideraban maestro. and they needed even consider him as a teacher. Lo subestimaban They put him to the side. y no querían ellos arrepentirse de lo que sabían que estaban haciendo mal, They did not want to repent of the wrong thing that they were sino doing. querían querían que él apoyara su causa. They wanted him to support their cause. ¿Por qué lo sé? Why? Porque dice, vinieron tentándole. This I know because it says they came to test him. ¿Qué es tentar a Dios? What is to test God? Tentar a Dios es obligar a hacer algo a Dios, Testing God is to try to force him a hacer algo que Él no quiere hacer, to do something that he does not want algo to que no do. está en sus propósitos, Something that is not in his purpose. algo que no está en su diseño, Something that is not in his algo que no está en design. su naturaleza, Something that is not in his algo que no nature. está de acuerdo a su espíritu, Something that is not according to his algo que Él spirit. no ha establecido. Something that he has not established. Y entonces ellos vienen con su causa. They come with their cause. Y Jesús, sabiendo lo que le iban a responder, And Jesus, knowing what they were going to answer, les deja que abran su boca he allows them to speak. para que declaren y los discípulos miren cómo ellos percibían los propósitos de Dios. For them to declare and for the disciples to see how they perceive the purposes of Ellos God. habían mezclado lo de Dios con su interpretación They have mixed the things of God with their own y interpretation con la cultura también. and with the culture. Sabemos que Jesús vino cuando estaba en la cultura del Imperio Romano. We know that Jesus came with the Roman Empire culture. Y ustedes saben, los que no saben, los líderes o los emperadores que había, que son los Herodes,
For those that who not know, the leaders or the government in that time, eran unos adúlteros, unos fornicarios. they were adulterers and Y muchos de ellos eran and homosexuales. they fornicated, and many of them they were Eso lo dice la homosexual. historia. That history says that. Mataban ustedes ven por el ejemplo de Juan el Bautista, You see John the Baptist que va y example, confronta a Herodes y that le, he goes and confronts y le dice, la Herod, mujer que no la mujer que tienes no es tuya, that says that the wife that you have esa es is la not mujer de tu yours, hermano. is the wife of your brother. Ustedes pueden ver la clase de autoridades que había. You see the type of authority that were in that Y time. Jesús lleva a los discípulos para decir, mire cómo el mundo se maneja. And Jesus takes his disciples to show how the world will manage Y mire cómo themselves. esta gente farisea maneja las cosas de Dios. And look at how the Pharisees manage the things of Y God. por eso los lleva en este pasaje los lleva en ese propósito. And that's in this passage he takes them Para to this enseñarles. purpose, to teach them. Y ellos también habían sido afectados por eso. And they themselves have been affected by this. Como también en este tiempo, Like in this time, el mundo the world y la iglesia también and the church está siendo also afectada has been affected por ese pensamiento. by this thinking. ¿Por qué lo sé? Porque los discípulos le dicen en el versículo 10, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. And I know this because in verse 10 it says, the disciples said to him, if it's this case of a man with his wife, it's better not Okay. to marry. ¿Cuántas personas no viven en este tiempo en unión libre? How many people live together without being married in a civil union? Y aparentemente dicen, no me caso como están diciendo aquí los discípulos, si es así no conviene casarse. And for them, they said, like the disciples said, I don't get married because if it's that way, Pero la Biblia le llama ya eso fornicación. and the Bible calls that fornication. Y los discípulos tenían una inmadurez y habían percibido lo que le habían enseñado los líderes y la cultura. And the disciples had an immature perception of what the culture or the church have taught them. Y Jesús no discute con ellos. And Jesus does not argue with them. Él en amor y en misericordia, In love and in mercy, ¿a dónde los lleva? he takes them. El versículo 4, Verse 4. él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? In verse 4, have you not read that he who created them from the beginning made them male and female? Y él los lleva al Génesis, And he takes them back to Genesis. los lleva al propósito original. He takes them to the original purpose. Sus causas pueden ser miles. And his causes can be 1,000. Yo voy a decirles algunas que Dios me ha mostrado. And I'm going to say to you a couple that God has shown Pero me. Jesús los lleva a decir, todas sus causas And Jesus takes them, all your causes, van a desaparecer they will disappear cuando ustedes entiendan el principio. when you understand the beginning. Y Él los lleva al And Génesis. he takes them to Genesis. Digo que los fariseos fueron a Él tentándole, As we said, the Pharisees came to test him. como muchos matrimonios o parejas. As many marriages or couples, A veces vienen a sus pastores o sus and líderes sometimes they come to their pastors a or pedir un leaders consejo. to ask for an advice. Pero muchas veces vienen exponiendo su causa But many times they come to expose their y esperan cause, o van con los padres or they go with their parents y esperan que se inclinen a su causa, and they hope that they were inclined to their sea el cause, hombre o sea la mujer. be male or female. Y quieren que ese que los escucha And he wants for those who are listening to them, les favorezca su causa. they will be in favor of their cause. Y muestran la situación de su And matrimonio they show the situation of their marriage como la que no tiene ya remedio. like there's no other remedy. Y si es el esposo o la esposa y van a hablar aparte con el pastor o con la pastora o con los And líderes, And if it's the husband of the wife, they will speak on the side with the pastor or the van leaders. solos They go alone. y hablan de su esposa, de su esposo, And they speak about their husbands or their wives como si fuera el mismo diablo. like if it was the devil itself. Usted no sabe eso qué es. Do you know? Y después usted habla con la otra persona And then you speak to the other person y le dice lo mismo, and you say the same pero thing. ninguno tiene la culpa. But none of them have the guilt. None are guilty.
Y Jesús sabía su intención de ellos. And Jesus knew their intention. Y ellos pensaban que los iba a apoyar también. And they thought that Jesus was going to also be in according to their Y cause. Jesús no vaciló aquí al responder. And he did not play around to who he was going to answer. Yo creo que la mente de Jesús, I think that the mind of Jesus, el dolor que surgió en su corazón, the pain that caused in his heart, la respuesta de Jesús es, ¿por qué ustedes quieren separar lo que Dios juntó? Jesus, his answer was, why do you want to separate what God Y le had dice, united? Que no lo separe el hombre. That man cannot Que separate. está hablando del ser humano, He's talking about the human being, hombre y mujer. man or female. Y está hablando de lo que establece el ser humano And it's talking about what en sus pensamientos, the man en sus established in his conceptos, mind, in his en concepts, sus in ideas. his ideas. Porque hasta este día, Because unto this day, todos los gobiernos all the governments, aprueban el divorcio, they approve divorce. fomentan el divorcio. They approve the divorce. Y para Dios es algo muy elevado. And for God, this is something that is very El matrimonio elevated. es muy elevado. The marriage is very elevated for God. Y Jesús en su pensamiento And Jesus in his mind, dice, ¿no habéis leído? have you not read? Le pasó por su mente los propósitos eternos de Dios. It crossed his mind the purposes eternal Y of dice, God. ¿cómo el hombre quiere venir a mí a enseñarme, How man is coming to me a to teach, aconsejarme, to counsel me, a que yo le permita for me to allow que destruya lo que yo hice? to destroy what I created? Cuando Dios empezó la creación, When God had started the creation, terminó en el séptimo día y terminó con un matrimonio. he finished on the seventh day with a marriage. Y al final en el Apocalipsis And later on Revelation, habrá otra boda, there will be another de las wedding. bodas del Cordero. The weddings of the Lamb. Desde ahí podemos entender cuán elevado para Dios es el matrimonio. We need to understand how God values marriage Y la familia. and family. Pero primero Dios empieza con el esposo y la esposa. But first, God starts with the husband and the wife. Y el primero que le habla es al hombre. And to the first one that he speaks to is the male. Porque cuando Dios empezó, el primero que creó, ¿a quién fue? Because the first one that he created Fue Adán. it was Adam. Yo, mientras leía, cuando Dios me empezó a dar esta palabra, As I was reading, while God was Dios, talking to me, Dios me hacía ver lo que pasó por la mente de Jesús. God allowed me to see what went through the mind of Jesus. Toda persona antes de casarse Every person before getting married, prepara una boda, ¿verdad? it prepares a wedding. Piensa en toda la comida, los invitados, la fiesta, Thinks about the whole feast and food and people and el vestido the dress y todo lo que conlleva una boda. and everything that creates a wedding. Y hay una gran emoción y una expectación porque el hijo o la hija se va a casar. And there is great expectation because the son or the daughter is Claro, getting cuando married. esperó el tiempo y la persona correcta. When they waited their time and the Porque correct cuando person no, comes. hay tristeza. Because when it's not, there is sadness. Pero usted se imagina, si usted como nosotros como seres humanos, So imagine us as human beings, cómo nos emocionamos how y, excited we get y cómo esperamos and how we await ese día, tanto that day. el novio como la novia. as the groom or the bride. Aquellos que verdaderamente esperan el tiempo de Dios Those who truly wait on God on the time of God. y llegan vírgenes al altar. And they come virgin to the altar. Ustedes, y entonces Dios le preparó un hogar al hombre So now God prepared a home for the men. y los lleva, por eso los lleva al Génesis. That's why he takes them to the Genesis. Dios les preparó una casa que se llama tierra. God prepared a house that calls earth. Y antes de entregarle Dios esa mujer, And before he gave Adán, that woman to Adam, le enseñó sus propósitos. he taught him his purposes. Le enseñó todo lo que él aprueba y lo que no aprueba. He taught him what he approved and disapproved. Le enseñó el diseño. He showed him the design. ¿Cómo lo sabemos? How do we know?
Porque Adán, cuando empezó a ver la creación de Dios, Because when Adam started seeing the creation la of primera God, vez que abrió sus ojos, the first time that he opened his eyes, empezó a mirar todo eso hermoso que Dios creó. he started seeing everything that God created. A usted y yo nos ha pasado que cuando van a inaugurar un lugar, Have you know that, I mean, when there's going to be a la primera vez que inauguration, entramos a ese lugar, the first time that we enter that place, nosotros nos quedamos, nos asombra cómo fue establecida. Ya, usualmente cuando son parques acuáticos, un ejemplo, ¿no? we are in awe in how they are built Y and usted how entra y se majestic quiere they subir are. a todos los juegos. Like water parks, and you want to dice, go entro to a every este, voy a single este. ride. Yes. O cuando va a la playa o en un lugar de recreación. Or when you go to any place of recreation, Usted no quiere que se termine eso. you do not want for that to end. Entonces usted se imagina cuando este Adán abrió sus ojos You notice when Adam opened his y vio eyes toda la belleza. and he saw all the beauty. Y dice la palabra que Dios le dio un trabajo a Adán. And the word says that God gave a job to Adam. Ahí hay mucho que aprender porque, There's a lot to learn. porque Jesús deja hablar que ellos digan al hombre se le dio. Jesús deja que ellos hablen Jesus allows them to speak porque ellos mencionan algo. Dice que al hombre le es lícito, si al hombre le es lícito. because they say if it's Divorciarse. good for the men to divorce. Y cada palabra hay una intención. And there is an intention in every word. Cuando ellos le dicen, se le es lícito al hombre, lo que le están diciendo a Jesús, a nosotros se nos dio la autoridad. Is it lawful for the men to divorce because the authority has been given Y to Jesús us? sabe de lo que estaban hablando, And- de la motivación que ellos tenían. And Jesus knew the motivation that they had. Y dice, ok, ¿quieres entonces ver qué pasó con el hombre y cómo fue el principio? Do you want to see now what happened to men and go to the beginning? Porque ellos decían, nosotros tenemos una autoridad que se nos dio The men would say, we have a lawful authority that was given to y us. estaban haciendo referencia a lo que se le entregó a Adán And they were making reference to what it was given to y estaban Adam. haciendo referencia a su autoridad religiosa. They were making a reference to the authority in the Y religion. haciendo referencia a lo que es lícito, lo que Roma también autorizaba. And they were talking about also what Rome had authorized. Como en este tiempo, cualquiera puede decir, bueno, nosotros, dice la ley estatal o de gobierno, también nos permite. And we can say the same thing. I mean, the state law it allows it. Y Jesús los lleva, dice que vamos al principio. And Jesus says, okay, let's go to the beginning. Vamos a ver a quién se le encomendó primero la tarea. Let's just see to whom the work was given to. Vamos a ver, si tú dices que al hombre, entonces, ¿cuál es la responsabilidad del hombre? If you said to the men, then what is the responsibility of the men? Y tú lo lleva, dice, si tú leyeras el Génesis, If you read the Genesis, no tuvieras cualquier causa. you will not have any cause. Entendieras que los propósitos de Dios son muy elevados. You will understand that the purposes of God are Por- very high. ¿Por qué muchas veces la gente se casa? Why many times people get married? ¿Alguna vez los pastores, los sacerdotes o el gobierno que establece una autoridad ha leído el propósito de por qué Dios quiere un matrimonio? Has those in authority have known why God established marriage? ¿O los que ya llevan mucho tiempo Or casados? for those who have been married for a long ¿Alguna time? vez se ha preguntado qué exactamente Dios quiere y espera de un matrimonio? Have you thought what is it that God truly wants and desires for a marriage? Porque nuestra causa para casarnos pueden ser muchas. Because our cause to get married can be many. Muchos cuando son jóvenes porque ya no aguanta el papá o a la mamá en la casa. Many because they're young and they want to leave the house. Y entonces como el novio le dice, sí, lo que quieres, yo te compro. And because the boyfriend says, yes, I buy you. Salimos en la noche, en la madrugada. We go out in the morning and No at tengo, night. no, eso pues, aparentemente no hay reglas hasta ahí. Apparently there's no rules in there. Y entonces lo ven como una escapatoria. They see it as an escape. Los que quieren casarse. Those who want to get married. Pero hay otros que se van. There's others that Y ni gracias le dicen a Dios, ni gracias le dicen a papá o a mamá. and they don't even say thank you to mom or Se dad. roban a la hija They steal their daughter, y se aparecen después a los 2 años con el bebé. and then after 2 years they come back with a baby.
Pero ¿ustedes creen que Dios aprueba eso? Do you think that God approves that? El pensamiento de Jesús es, si ustedes pensaran en Dios, The thought of Jesus was, if you will think of God, su causa no fuera la de ustedes, fuera mi causa, Jesús dice. your cause would not be your cause, but my cause. Hay muchas motivaciones por las cuales la gente se casa. There's many motivations why people get married. Dije que pueden ser los jóvenes, I said that it could be the young como people, también hay gente que ya es de edad, de más edad, and also the older people, o ya están viejos. because they're old. Y en nuestros países se dice, pues ya me está dejando el tren. And in my country it says, because the train is already leaving me. En Estados Unidos la cultura es que se casan hasta después de los 30 usualmente. And here in the United States, the culture says for them to get married Y en nuestros after 30. países ya a los 17, 18 ya, And in our countries, by Ya se 17, juntó, ya se 18, casó. they're already married. y a los 23, 24 tiene 4 o 5 niños. And by 23 and 24, they already have 4 or 5 children. Y si usted lo ve que ya tiene 30 años, le empiezan a hacer burla. And if you already have 30 years, they start mocking Le you. dicen, se va a quedar, ya no encontró a nadie. They said, oh, you're going to stay alone. You didn't Y find entonces no esa one. persona empieza a preocuparse, no se quiere casar porque realmente quiere casarse, And that person doesn't, it starts saying they don't want to get married sino porque hay because una presión de ambiente. truly they want to get married, but it's because there's a O porque los pressure. mismos papás le dicen, ya, vámonos de la casa. Or because the parents itself, they just said, all right, you got to leave the house. Las causas por las que la gente se casa son muchas. The cause why people get married, there's many. Hay muchas veces porque dicen, esta o esta me conviene. Because they said this one or the other one, it's better for Hay me. unos que se casan solo por atracción There's others that get married only by physical y attraction por emoción. and by emotion. Les dije al principio que las emociones I said at the beginning that no the son emotions, malas. they're not bad. Lo malo es cuando no están alineadas con el propósito de The Dios. bad thing is when those emotions are not aligned with the purpose of Y God. no hay un problema con la atracción. And there's a problem with the attraction. El problema es que la belleza física se acaba. There's not a problem with the physical attraction because the thing is that the physical beauty will cease. Cuando somos novios usualmente damos lo mejor. When we are boyfriends, we get the best. Llegamos temprano a la cita, We get there early to the appointment. nos arreglamos lo mejor que se puede, We fix ourselves the best way perdonamos possible. cualquier cosa, We don't put anything. pero después cuando se casan But later when they get parece que married, se divorciaron. it looks like they got divorced. Y hay muchas causas por cuál la gente se casa. And there's many causes why people get Algunos lo married. hacen por cultura nada más, Only by culture. porque es bueno para la sociedad, It's good because it's good for the appearance of culture. porque mis padres se casaron un día Because my parents got married one day, y eso está bien, and that is good. pero no es el propósito de But that is Dios. not the purpose of God. Y muchos se casan entonces por atracción, Many get married only by por attraction tradición, or tradition. otros por tener una experiencia, Others because they want to have an experience. otros se casan por un interés de dinero. Others get married because of financial interests. Algunos en esta nación se casan porque quieren tener los papeles. Others in this nation get married because they want to have their paper. Y legal la lista papers. puede ser larga. And the list can go on and on. Por eso a Jesús le traen su causa. That's why they bring their cause to Jesus. Y Jesús le dice, el problema aquí es And Jesus says the problem in que here ustedes nunca fueron al principio. is that you never went to the beginning. Ustedes nunca vieron los propósitos de Dios. You never saw the purposes of God. Cuando Dios crea entonces a Adán, When God created Adam, primeramente le da un hogar he gives him a home, estable a stable home. y luego le da un trabajo. And later he gives him a job. Hay gente que se casa y no tiene ni a dónde meterla, ni mucho menos tiene trabajo. And people get married and they don't even have a home or a job. Hay tanto que aprender ahí. There's a lot to learn in there. Y entonces, algo que le empieza a mostrar a Adán, Dios a Adán, es el concepto de la familia. Something that God starts to show Adam is the concept of family. Y entonces Dios le da un trabajo a Adán. ¿Y cuál fue el trabajo de Adán? Ponerle nombre a los animales. And God gave Adam a job, and that job was to name all the Dice, animals. Dios se los trajo a Adán. It says God brought them to Adam. Y entonces Adán le empieza a poner nombre a cada
a cada animal. And then Adam starts naming all the animals. Y eso Dios lo hizo con una intención. And God did that with an intention. Todas las cosas que Dios las hace, que pone en tu vida, tienen una intención y un propósito. Everything that God does in your life has a purpose and an intention. Entonces Adán empieza a ver el diseño de la familia. And then now Adam starts seeing the design of Y family. lo empieza a ver, sí, hasta en los animales, lo empieza a ver con algo tan simple, los animales. And he starts seeing it even in the simplest way with the animals. Y entonces empieza a ver y pasa, pongo de ejemplo algunos animales. I'm going to put as an example a couple Y of empieza a animals. ver un león And he starts seeing a lion. y dice, wow. And he says, wow. Y empieza a ver su melena, And he starts seeing his hair, empieza a ver cómo se mueve how he moves. y empieza a ver lo que dice el Salmo 25, que los cielos cuentan la gloria de Dios, And he starts saying like Psalm 25 that the que el heavens firmamento a declare, la obra de sus the manos. heavens declare the glory of God Y and dice, the pero- firmament, the work of his hands. Pero esto no se puede quedar así. And he said, but this cannot stay this Esto way. debe multiplicarse, That needs to multiply. porque lo de Dios va en aumento. Because of the things of God go in increasing numbers. Aguarda eso que es muy importante para más adelante. Lo de Dios va en aumento. Keep that in mind of what God increases. Y él ve ese y después pasa y ve a un tigre And then he sees a tiger y ve su rugido and he hears him. y ve todo el diseño y empieza a ver ese wow. And he starts seeing his design. Y así empieza a pasar por cada animal And he starts seeing every animal. y dice, macho He says, male, necesita una hembra he needs a female. y necesita multiplicarse. And they need to multiply. Esto necesita avanzar. This needs to increase. Es grande la tierra. Advance. The world is, Hay que llenarla. the earth is big. It Hay needs que to juzgarla. fill the earth. Y entonces va y busca una leona And it goes and takes a lioness. y le trae a la leona. And it brings the lioness Y to the Dios lo lion. estaba observando a su hijo Adán. And God was observing Adam, Y dice, sí, macho y hembra. male and female. Que es lo que Jesús le está diciendo. Al principio hizo varón y And mujer. it's what Jesus said at the beginning. God created male and female at the beginning. Y dice, cada uno según su especie. Everyone according to their kind. Después de que el hombre cayó en pecado, After men sinned, siempre digo esto en cualquier mensaje, I always say this in every su message. entendimiento quedó nublado, His understanding was clouded. que quedó sin el conocimiento de Dios. He was left without the knowledge of God. Por eso dice ahí que por la dureza del corazón. That is why it says for the hardness of Porque your heart. ¿qué es la dureza de corazón? And what is the hardness of your heart? Es la falta de sensibilidad Is the lack of sensibility a lo de Dios. of what is of God. Y Jesús le está diciendo, ustedes se han endurecido, no solamente, el problema no es ni siquiera con su esposa And o Jesus, su esposo. and Jesus is saying, you have harnessed your heart, not even with your husband or your wife. El problema es conmigo, The problem is with me. porque cuando te separas Because when you separate, te separas de mi diseño. you are separating from my design. Por eso lo lleva, vamos al principio. That's why he takes them to the beginning. Y entonces Jesús en su mente eterna empieza a ver lo que vio en Adán And Jesus, with his eternal mind, he starts seeing what he did with y lo que le Adam estaba enseñando. and what he was teaching him. Y entonces Adán empieza a ver cómo se empieza a ver esos leoncitos que van saliendo. And Adam started seeing all the cubs that were created. Y en cada creación, en cada animal, Adán iba viendo cómo se iba formando las familias. And in every animal, Adam was able to see how family was Y created. cuando él iba entendiendo todo eso, And when he was understanding all of that, dice el Génesis, Genesis says que dijo Dios, that God said, no es bueno it's not que good el hombre esté solo. for men to be alone. Pero eso que él dijo, But that he said, Adán lo había entendido también. Adam was already understood that. Y entonces aunque Adán estaba en plenitud, él se empezó a preguntar, He started asking, ¿y para mí? and he started asking, and for me? Y Dios dice que lo durmió. And the word says that God put him to Y dice que de la sleep. costilla del hombre And it says that from the side of the husband, tomó a la mujer. he took out the female. Y entonces cuando Adán despierta, So now when Adam awakes, abre sus ojos open his eyes, y mira. and he sees, Yo le preguntaba, las palabras que dice Adán, dice, esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos, la llamaré
varona. And Adam started saying, this is bone of my bone, flesh of my flesh. ¿Y de I dónde will sacó call él esas her palabras ahí? woman. And from where did he came out with those words? Por lo que había visto, For what he had already seen. por lo que Dios le había enseñado en el diseño. For what God already had shown him in the design. Y él cuando despertó dijo, wow, And when he awoke, he said, wow, hay una para mí ahora. there's one for me now. Y entonces Dios, una vez que antes de entregársela, le enseñó el propósito y el diseño. And before he gave Eve to Adam, he showed him the purpose and the design. Y Jesús dijo, ¿no habéis leído al principio? Have you not go to the beginning? El versículo 19:5 dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. In verse 5 it says, therefore man shall leave his father and mother and hold fast to his wife. Quiere decir que Dios entonces hizo una boda We can say that God created and made a wedding, y le entregó a Eva. and he gave him, Y les dice, serán uno solo de aquí en adelante. and he said, from now on you will be one. Y cuando si nosotros seguimos leyendo en el versículo 6, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Verse 6, so they're no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate. ¿A dónde los llevó Dios ahora ahí? And where did God took them? Los llevó al pacto. He took them to the covenant. Dios es un Dios de pactos. God is a God of covenant. Dios hizo un pacto con Adán también. He made a covenant with En Adam. uno de los profetas, no recuerdo cuál, dice, tal cual como Adán, que transgredió mi pacto. It says in the Bible, just like Adam, my covenant will Y transcend. Dios hizo un pacto con Noé, con Abraham, With Noah, with con, with Abraham, con Isaac, Jacob, Isaac, and Jacob, Israel, Israel, con David with David, y un pacto con Cristo. a covenant with Christ. Dios nunca se relaciona God never comes into sin un relation pacto. without a covenant. Y si nosotros somos el pueblo And if we are his people que cree en Dios, that believe in God, que adora a Dios, that worships que God, proclama a Dios, proclaims God, tampoco debemos relacionarnos sin un pacto. we cannot relate to God without a covenant. Por eso Jesús les dice, ¿no habéis leído? ¿Ustedes no entienden lo que Dios hizo al principio? That's why Jesus says, have you not read? Don't you understand what it was done in the beginning? ¿No entienden el pacto? You don't understand the covenant? ¿Cuántos años Israel, hasta este tiempo, cuántos años habían pasado? Israel no había entendido el pacto todavía. Even Israel, how many years have passed and they did not yet understood the covenant? Por eso lleva a los discípulos That's why he's taking the disciples. y les dicen, ustedes no me van a dañar tampoco el propósito. And he says, you are not going to damage my purpose. Ustedes van a seguir la tarea, You guys are going to follow what I'm giving pero you van a to do. establecer mis propósitos. But you are going to establish my purposes. Y hasta este día para nosotros los ministros In this day for us, the ministers, o para a los que casan or those who marry people, o para los padres, porque incluye también dice, por eso el hombre dejará padre y madre, está incluyendo a los padres también. even for the parents, because it says that man shall leave his father and mother. No lo dejes ir Do not let them go si no entiende el principio. if they do not understand Y si the no entiende el principle pacto. and the covenant. Y está diciendo ahí a los padres también, And that includes the parents as well. que ya nosotros desde niños, desde su niñez, Teach them from the very early age. debemos empezar a enseñarles el pacto. We need to start teaching them El the diseño. covenant, the design. El problema del matrimonio The problem of marriage tiene un trasfondo muy fuerte, porque muchos matrimonios because many marriages, tienen un trasfondo familiar. Cada matrimonio every marriage, muchas veces es disfuncional. many times it's very dysfunctional. Primeramente porque no entiende el propósito de Dios. First, because they do not understand the No purpose entiende of lo que es un God. pacto. They don't understand what's a covenant. Y sus padres tampoco le enseñaron el pacto. And their parents also did not teach them Muchos about solo the se covenant. emocionaron y dicen, sí, que se va a casar y gloria a Dios. Many of us, we get emotional because they're going to get married. Pero desde niños debemos empezar ¿qué era Adán en ese entonces? Era un niño. From the very early age, as Adam, he was a child. Es- Needs to be No taught, físicamente, not physically, pero en inocencia. but in innocence. Aunque Dios lo creó grande, Although God created him already
an adult, pero tenía una inocencia Adán. but he had an innocence in him. Entonces, Jesús está incluyendo aquí ministros, Ministers, la sociedad, society, porque por algo iban multitudes ahí. that's for a reason there Y el was a large propósito, dice ahí, era gathering there. sanarlos en esta área. And the purpose of Jesus was to heal them in this area. Era sanar la familia. It was to heal the ¿Y family. cómo lo hizo? And how did he do this? Dándole a cada uno el lugar de su causa. Giving everyone their own cause. Dice, los llevó al propósito, al diseño. It says that he took them to the beginning for the purpose and the design. Y los lleva al pacto. And he takes them to the covenant. Una vez más vuelvo a decir, Dios nunca se relaciona I'm going to say it one more time. God never comes into si no hay un pacto. into relationship if there's not a covenant. Dios hizo un pacto con Israel. God made a covenant with Israel. Y Dios le llamó a Israel su esposa también. And God calls Israel his wife. Israel fue infiel en todo su peregrinaje, fue infiel. And Israel, throughout the whole entire history, they were very unfaithful to God. Y Dios nunca se divorció de And Israel. God never divorced from Israel. Cambió el pacto, He changed the covenant, pero no cambió a la mujer. but did not change the women. Porque dicen los profetas, haré un pacto nuevo con Because ustedes. the prophet says, I'm going to make a new covenant with Dice, yo you. hice un pacto con la casa de Israel. He made a covenant with the house of Israel. Ellos no entendieron mi pacto. They did not understand my Y yo me covenant. desentendí de ellos también. And I put them on the side for a moment. Pero aquí ven nuevos días, dice el Señor, But there's new days, says the Lord, en que haré un nuevo pacto. that I'm going to make a new covenant. Entonces nunca Dios se divorció. God never divorced. Le mostró siempre su desagrado. He always showed he's disapproved. Incluso usó al profeta, And he also used cásate con una prostituta, marry with a prostitute para representar to represent la infidelidad the infidelity de Israel con Dios. of Israel with God. Pero Dios nunca se relaciona sin un pacto. But God never comes into a relationship ¿Por, without a por qué covenant. entonces nosotros Why then us? nos queremos relacionar con alguien? Why we want to come into Sin a un relationship with pacto. someone without a covenant? Escuchen las personas que están viviendo en unión libre, si hay alguien aquí o que nos va a escuchar en las naciones. And think of someone perhaps that is listening today that it's living in a civil union. Dios no aprueba eso. God does not approve that. Y lo mejor que pueden hacer es separarse And the best thing that you could do is y separate esperar a yourselves que Dios les dé la bendición y se casen. and wait until God gives you the blessing to get married. Cuando Dios casa a Adán y Eva, When God marries Adam and Eve, les da la bendición he gives them the y blessing. les dice multiplíquense, He says multiply, sojuzguen la tierra. work the earth. Y entonces la Biblia dice, ¿cuál es el propósito del matrimonio The entonces? Bible says, then what is the purpose of marriage? Efesios capítulo 5, si no mal estoy, Ephesians chapter 5. habla de la relación entre Cristo y la iglesia. It talks about the relationship of Christ with the church. Dice que el esposo ame a su esposa It says that the husband loves his como wife Cristo amó a la iglesia. as Christ loves the church. Está hablando de un pacto. It's talking about a covenant. Dice que el cual amó y se entregó por ella. It says that with so much love he gave himself for it. Dice que la mujer respete a su marido It says that the women shall respect y se her someta a husband él and be submissive to him como se somete al Señor. as she submits to God. Está diciendo que lo mismo, que la misma relación que nosotros deseamos ver como de iglesia con Cristo, And in the same relationship that we want to see from the church to Christ, tiene que revelarse en la familia, it has to be revealed in the family. tiene que revelarse en el hogar. It has to be revealed in a home. No hay otro diseño, There's no other design. no hay otro propósito. There's no other purpose. Dios se enojó fuerte con los sacerdotes. God became very angry with Ustedes lo pueden ver en el libro de Malaquías. and you can read it in the book of Malachi. Dios llama a los sacerdotes God calls this priest y les dice, and he says, tengo algo contra vosotros. and he says, I have something against you. Dice, ustedes han sido desleales a la mujer de su pacto, a la mujer de su juventud. It says that you have been unlawful to the women of your youth, to the women of your covenant. Dice, ustedes han sido desleales. You have been unfaithful to the women of your youth. Si escudriñamos la palabra de lealtad, entramos en otro tema.
Y le dice, yo aborrezco el divorcio. He says, I abhorred or hate divorce. O sea, ve cómo Dios no lo aprueba. Dice, yo aborrezco el And divorcio. you can see how God does not approve that. He Y hace says, un I hate reclamo divorce. primeramente al hombre. And it's a calling into men first. ¿Por qué primeramente al hombre? And why to the men? ¿Quién fue la que pecó en el Edén primeramente? Who was the one that sinned in the Garden of Eden? El apóstol first? Pablo dice The Apostle que no Paul says, fue Adán. it doesn't, Apostle said, Dice que fue la mujer the Apostle Paul says it wasn't Adam, it was the woman. que fue engañada. That she was deceived. Pero ¿a quién le dio la responsabilidad? But to who he gave the responsibility? Se la dio a Adán He gave it to Adam. y a él lo llamó a cuentas. And to Eve, he called into an account. Cuando Dios pone a alguien en autoridad, When God places Adam in authority, lo está honrando, he's honoring le está him. dando deferencia. He's giving him a reference. Pero también cuando pasa algo, But also when something happens, esa persona es responsable. that person is responsible. Y nosotros los hombres en la casa somos responsables And we as men in the house, we are de responsible todo lo que pasa o no pasa for everything that happens and it doesn't happen en una familia. in a family. Nosotros los varones But us, the men, somos los responsables. we are the responsible Somos los ones. primeros a estar llamados We are the first one to be called a llevar la responsabilidad. to take upon the responsibility. Adán acusó a Eva, Adam accused Eve, pero Cristo no acusó a la iglesia. but Christ did not accuse the church. Cristo tomó el pecado de la iglesia. Christ took el pecado de la upon humanidad. himself the sin of the church. Por eso Dios dio su vida por ella. That's why he says that he gave his life for Asumió for her. responsabilidad. He assumed his responsibility. Y en el concepto de familia, porque dijo, And in the concept of family, si Adán no te pudo dar ya descendencia, I'm sorry. si Adán ya no te dio descendencia, And it says, if Adam could not give you a descendants, Cristo dijo, yo vengo para dar una descendencia. I came to give a descendants. Dice el libro de Hebreos, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. And the book of Hebrews says, here I am and the children that God gave me. Y Dios los lleva entonces al pacto. And God takes us to the covenant. Y pocas veces nosotros entendemos el pacto. And many times we do not understand the Y entonces covenant. todas esas causas, And now all these causes, cuando empiecen a emerger en el matrimonio, when they start to submerge in nos olvidamos, appear in the nos marriage, olvidamos del pacto. we forget about the covenant. Y entonces encontramos un escapismo. And we try to see an escape. ¿Cuál es el problema dentro después del matrimonio? What is the problem within marriage? En el matrimonio, en la familia hay muchas áreas, In the marriage, there's many areas. como la relación sexual, Sexual relationship, como la crianza de los hijos, the upbringing of their la children, economía, economy, las amistades, las relaciones, family, relationship, a veces el ministerio. many times in ministry. Y muchas veces esas cosas And many times those things, nos separan de Dios. they separate us from Por, God. por muchas de esas cosas la gente se llega a divorciar. Because of many of those things, people just divorce. Y a veces no está divorciada físicamente, And sometimes they're just not pero está divorced divorciada physically, dentro del hogar. but even divorce within the home. En el hogar, por ejemplo, en el dinero, And in the home with finances, solamente hay una sola tarjeta. there's only one Me card. refiero que hay una sola cuenta. There's one Puede account. tener cada uno su tarjeta, pero hay una sola cuenta. There's one account. Si los dos trabajan, es una sola cuenta. If the two work, there's one account. Y el hombre, todo lo que gana, también la mujer tiene derecho a eso. And everything that the man gains, the woman also has Y era, the right for ¿Qué it. pastor ¿Por qué ese pastor está diciendo eso? And why does the pastor say Dice that? la Biblia The Bible says que nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. the Bible says that we are heirs and co-heirs Todo with lo que Christ. Cristo ganó, Everything that Christ gained, ¿se lo llevó para él solo? he took it for himself. ¿A quién se lo dio? To whom he gave it to? A la iglesia. The church. Y subiendo y llevando cautiva la cautividad, dice, dio dones And he gave gifts y repartió a la iglesia. that he imparted Y to dice the que somos church. herederos y coherederos juntamente con Cristo. And it says that we are heirs and co-heirs Su with Christ. justicia es tu justicia. His justice is your justice. Y todo lo que habla, todo lo dice la Biblia, Cristo es nuestro, Cristo de Dios y nosotros de Cristo. And it says that we are of Christ and Christ in us.
Porque todo lo que Cristo ganó se lo dio a la iglesia. Because everything that Christ gained, he gave it to the church. Y hay un problema ahí en el pacto, entonces. No tenemos el pacto, And there's a problem with the covenant. entonces because we don't have the covenant. yo pago el alquiler de la casa I pay the rent y tú pagas el teléfono. and you pay the phone. Y ahí ya somos uno en un pacto, ya estamos separados. And we are one in the covenant, but we're already separated. Dios le dijo, sojuzga la tierra, no, le dijo, sojuzguen la tierra. He said, he did not say to Adam and Eve, work Los dos administran. instead of saying to one, he said it to the two, work the earth. En un hogar se administra el que mejor sabe administrar, sea el hombre, sea la mujer. And it's not only for the one that administers. Hay mujeres better que son finances. buenas administradoras y los hombres no. There's many women that are better stewards. Y hay hogares donde el hombre es mejor administrador que la mujer. And there's many homes that the men are better stewards than Y than the women. debe administrar el que mejor sepa administrar. And the one that has to be a better administrator Y no of por the eso, money y no should por be eso the deja one. ser el varón de la casa. Y no por eso dejas de ser la autoridad en la And casa. now, not because of that, you stop being the authority of the home. Jesús en Juan 17 dijo al Padre, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. And Jesus in John 17 says, what is yours is mine, and what's mine is Una yours, relación relating to the una Father. relación de pacto. A relationship, a covenant. ¿Cuántas cosas, vamos a ir viendo, cuántas cosas dividen la familia? How many things divide the family? Porque no entendemos el principio. Because we don't understand the principle. ¿Cuál es el propósito de la iglesia, de esta congregación como la mía? What is the purpose of this Es congregation? agradar a Dios, es la visión. To honor God. ¿Ustedes quieren que Dios se agrade Do you want God to be de su pleased matrimonio? with your marriage? Para Dios es muy importante la familia. For God, family is very important. Comenzó con una familia He started with a y family. terminará con una And familia. he will end with a family. Comenzó con una boda He started with a y wedding, terminará con una boda. and he will finish with a wedding. Estamos hablando de algo celestial. And we're talking about something of the heavens. El matrimonio es algo muy sublime. And marriage is something Muy very elevado. sublime and very elevated. Si hay aquí jóvenes, If there's youth in here, no tengan en poco entonces el casarse. do not diminish getting married. Pero los dos deben comprender la dimensión de lo que es el propósito de casarse. But both need to understand the dimension when you get married. Entonces, volviendo a lo de la economía, ¿cuántas cosas empiezan entonces a dividirnos, a divorciarnos, a separarnos? ¿Cuántas causas? Y Going, entonces, going back to the financial means, how many things starts to divide us? How many causes? ¿cuántas causas entonces dividen el hogar? How many causes divide the home? Pero aquí Jesús dice, el propósito es que ustedes no tienen el pacto. And Jesus says in here, the purpose is that you don't have the covenant. Usualmente el hombre dice, yo trabajé, The man said, usually I worked, entonces el dinero es mío. money is mine. Y entonces no le enseña a la esposa el cheque, It doesn't show his la wife cuenta, his check, the money, y todas esas cosas van fracturando el matrimonio. and all those things start fracturing the Muchas veces la marriage. mujer es orillada a trabajar, eso Dios me lo reveló. Many times women, it's obligated to Porque el work hombre siempre le reclama que el dinero es suyo, because men always said the money is que mine que ella no trabaja, because she doesn't work. ella no trabaja, She doesn't work. ella trabaja 24/7. She works 24/7. Ustedes saben, los que no saben, hace 2 años alrededor, la que fue mi esposa murió de cáncer For those who do not know, about 2 years y ago, por my testimonio first de wife Dios me died permitió of cancer, nuevamente casarme. and by the grace of God, He allowed me to Pero estuve remarry. solo But I was alone por 1 año y medio. for about a year and a half. ¿Y saben lo que es hacer la función de una mujer? And do you know what is to do the function of a Para mí female? no era nuevo, For me, it wasn't new. porque Dios me había enseñado que yo era responsable de todo lo que pasara en la casa. Because God showed me that I was responsible for everything that happened in the home. Dios me lo enseñó cuando vino mi primer niño. God showed me when my first Recuerdo child que un was día born. íbamos saliendo de la casa I remember one day we were leaving the home con todo lo que se lleva para el bebé. with everything that you Usted carry sabe, for the baby. las toallitas, los pañales, la Diapers, leche. diaper bag and everything. Y entonces íbamos en el camino y dice, ay, se me olvidó esto. And we were on the way, and then I said, oh my God, I Y entonces forgot uno this. como hombre se empieza a enojar And as men, you start getting angry y a reclamar and y a start reprochar questioning and y a questioning condenar. and condemn. Y Dios me dijo, ¿quién es el responsable? And God says, who is the responsible ¿Es one? ella o tú?
It's you or her. ¿Qué es ella? ¿Ayuda idónea? It's her, your helper. ¿Y your quién es el helper. responsable? And who's the responsible Y Dios one? me ilustró de una manera simple. And God showed it to me Me in a dijo, very en tu simple trabajo, way. In your job, yo trabajo en un restaurante, I work in a restaurant. y me dice Dios, el dueño tiene 3 managers, And God showed me the owner has 3 managers. que son sus ayudas. They are his helpers. Si ellos no hacen algo, If they don't do si something, no pagan el bill de la luz, if they don't pay the light si bill, no hacen una orden de algún item, artículo. de algún artículo, If they don't place an order of an se olvidó español item, la mía. ¿Quién es el responsable? who is the responsible one? Si no se hace un pago de un cheque, ¿a quién le echa? Ay, el jefe no me ha pagado. If they don't do a payment with a check and say, Si oh, falta algo en el lugar, la gente con quién hace el complaint, con quién la queja, if there's something that it's missing, I mean, to whom they put the complaint. directamente lo hace. ¿Y el responsable quién es? Directly they do it, and the responsible is who? ¿Es el cocinero? Is it the chef? Si no llegan los cocineros, If the chefs si no don't llega el come, mesero, if the, si no the- llega la mercancía, if they don't come, the items don't come, ¿quién es el responsable de que ese lugar funcione? and who's the responsible one for that place to continue functioning? ¿Quién es el responsable? Who is the responsible one? El dueño. The owner. ¿Quién es el responsable de todo lo que pase o no pase en una casa? Who is the responsible of everything that happens and doesn't happen in the home? ¿Quién debe asumir responsabilidad? Who is the one that is responsible? ¿No es el hombre? Is it the man? ¿A quién Dios llamó entonces a cuentas? To whom he called to an account? Esa palabra es ¿dónde estás tú, Adán? That word, where are you, Adam? Es para ubicar al hombre. Is to No es que Dios no sabía dónde estaba. it's to position man. Es para decir, ¿sabes lo que está pasando dentro de tu casa ahora? Do you know what's happening inside your home right now? Usted sabe que usualmente los matrimonios, Usually marriages, cuando hay problemas, when there's problems, el último que lo sabe, ¿quién es? the last one that knows about it, who is it? Es el hombre. Is the man. Ya lo sabe la suegra, ya lo sabe la mamá, ya sabe la Mother-in-law, hermana, mother, brother, ya lo sabe el pastor, pastor, ya lo saben los hermanos. brothers and sisters know. Y el último que lo sabe, And the last one to know somos about the nosotros. problem is the man. dice, le pregunta a la mujer, ¿cómo está su matrimonio? And they ask, how's your marriage? Dice, ya no lo aguanto. Oh, I do not. Y yo creo que ya esto va a tronar pronto. I think that this Ya is estoy going aquí to por finish mis hijos. soon. I'm here because of my children. Y el último que lo sabe es el hombre. And the last one to know about the problem is the man. La que fue mi esposa está en la presencia del Señor. Ella tenía muchas relaciones de amistad, aún con las mujeres de afuera, porque iba a sus revisiones de embarazo. My first wife, who is in heaven now, she had many friendships from the outside Y entonces world. ella le decía que era esposa de un pastor, And she often would say she's por the la wife of a plática que pastor surgía. because of the conversations Y that occurred. todas las conversaciones And all the eran, conversations. ¿qué hago con mi matrimonio? And it was, what do I do ¿Qué with hago my con mi marriage? familia? What do I do with my Y family? comparte con gente de la iglesia también. And with people from church as Y entonces well. nosotros venimos a la iglesia And we come to church y traemos un problema dentro de la iglesia. and we bring a problem inside Si the no se arregla el church. problema en la casa, If the problem does not get fixed at home, ¿cómo podemos servir dentro de una how iglesia? can we serve inside ¿Cómo the podemos church? funcionar en una How iglesia? can we function in the church? Dios primero pide que primeramente, dice Pablo a Timoteo, primeramente en su casa. Paul says to Timothy, first in your home. El lugar donde debo ser diácono primeramente es en mi casa. The first place that I can be a deacon is in my house. El lugar donde primeramente debo de liderar es en mi casa. The first place that I have to take a leadership Si is in my como house. esposo yo no hago feliz a esa mujer, If as a husband I do not make happy puedo my construir wife, empresas, I can build incluso puedo empires, llevar adelante un ministerio. and I can bring forth a Pero si ministry. no hago feliz a esa mujer, But if my wife is not happy, I don't make her he happy, fracasado. I have failed. Amén. Por eso aquí Jesús le dice, vamos al pacto. That's why Jesus says, let's go back to the covenant. Se ve como su causa no es la mía. You see that your cause is not my cause. Su causa son sus intereses personales. Your cause is your personal Y interest. cuando mis intereses personales no están de acuerdo a lo que yo creo, yo quiero, And when my personal interests are not aligned to what I think or I want, entonces busco un escapismo. I look for an escape.
Otra de las cosas es la crianza de los hijos. Another thing is the upbringing of the children. Muchos padres ni siquiera saben cuánto pesa su hijo. How many parents? No saben fathers don't know los how que many- tienen bebés no saben qué pañal usa, qué leche toman, cuánto toma, a qué hora se duerme. The husband doesn't know many times the diapers No they estoy culpando a use, the milk, todos. and at what time they go to sleep. No estoy I'm not culpando a talking- todos los hombres. I'm not pointing at all the men, O más bien, no estoy exhortando a todos los and hombres. I'm not exhorting to all the men Porque hay buenos padres también. because they are good parents as well. Pero la palabra fathers. también es para que se afirmen But the word is for you to get o nos affirmed, afirmemos. that you will become affirmed. Y entonces el hombre es el que es el responsable. No estoy diciendo que el que lo va a hacer todo, The man is the responsible one. I'm not saying that he is going to do everything, pero él dice es la ayuda idónea. but she is the helper. Hay una parte también que le toca a la mujer, que yo no la he dicho, pero ayuda idónea y que cuando respeta a su marido dice mucho también. There is also a part in there that I have not said, but being a helper and respecting the husband, it has to say something. in Pero there. la primera Men is there. referencia que Dios hace aquí primeramente es al hombre. But the first reference that God makes in here is to the men. Y entonces, ¿cuántas causas vienen a separarnos entonces? How many causes become to separate us? Otra causa que nos separa es la comunicación. Another cause that separates us is communication. En una relación no hay comunicación y cuán difícil a veces es relacionarnos. In every relationship, there's communication, and sometimes it's so hard to communicate. Porque una cosa es lo que yo quiero decir Because one thing is what I want to say, y otra cosa es lo que comuniqué and another thing is what I y communicated, otra cosa es lo que la persona entendió. and another thing is what the other person understood. ¿Cuántas veces peleamos And how many times we en el argue hogar in the home por una mala comunicación? because of bad communication. Y parece como Babilonia, And it seems like Babylon. que estaban cuando Dios confundió las lenguas. Like when God confuses the Uno le confused decía, the pásame el languages, martillo, and he said, y el "Pass otro me le the pasaba el hammer." tabique. And another one passed him the screwdriver. Y le decía, pero yo te dije el martillo. But I told you about the hammer. No, tú me dijiste el tabique. No, but you said the screwdriver. Y así nos pasa a veces en el hogar. And sometimes it happens in the Esas, home. esas pequeñas causas Those little causes, a veces son simples, they're very simple, pero muchas veces se vuelven grandes but many times they become big y nos separan. and they separate Pero us. sabe lo que Jesús está diciendo, que el propósito aquí es que no pensamos en Dios. And what Jesus is saying in here is that we many times don't think of God. Y a veces por esa mala comunicación And because of that bad communication, ya nos queremos ir a dormir aparte, we want to sleep ya no oramos, sleep apart and ignore. ya nos dejamos de hablar por una semana, We don't pray and we don't. ya no le plancho, ya no le hago de comer, I don't cook. I don't iron. ya yo no le dirijo la palabra, no le contesto el mensaje, no I le don't recibo la speak to llamada. him, I don't answer the call or the text. ¿Les has conocido eso? Have you heard that? Todo matrimonio tiene problemas. Every marriage has problems. El problema es si lo resolvemos de acuerdo a Dios. The problem is if we fix those problems according to God. Porque aquí Jesús dice y lo sanó ahí. And in here it says that Jesus healed them there. Y el propósito de la enseñanza And the purpose of the teaching. no es que usted salga y dices, ¿ves? Te estaban hablando a ti. And it's not that you leave this place and say, "Huh, ¿Ves? you Tú see, eres el they were talking culpable. to you. Es que tú digas, ¿ves? Tú eres el culpable. You see, you're the guilty one." No, el propósito es que digas, vámonos a unirnos a Dios. The purpose is that you will say, "Let us come together in God." No nos podemos separar We cannot become separated por ninguna causa, for any cause. porque nuestra causa Because our cause es Dios. is God. My God, yes. Y saben, en último, amén, denle aplauso al Señor. El último en quien se piensa The last thing that you think para of separarse for getting separated, es en Dios. it's in God. Estamos diciendo que yo aprendí la comunicación. Bueno, nuestro pastor nos ha dado muchos consejos de eso, mi pastor. My pastor has given us a lot of counsel on communication, Pero también Dios me lo enseñó de una forma muy sencilla a mí. but he also taught me in a very simple La mayoría way. de aquí en Estados Unidos, o casi todo ya ahora en el mundo, para pagar una cuenta, In here in the United States, muchas and veces almost in the entire world, ya hay to pay an hay una account. máquina que le hace el pago. ¿Verdad que es así? There's a machine that already makes your payment.
Entonces la máquina no lo deja a usted avanzar ni hablar And now the machine doesn't allow you to advance. si or usted no talk. escucha bien la instrucción. If you don't hear clearly the instructions, Le dice, y primeramente le dice, gracias por llamar a tal compañía. it says, thank you for calling such and such Y company. le da las opciones. Si usted quiere hacer esto, apriete tal tecla. And it gives you the following instructions. And if you want to do this, this, and that, you got to press the correct number. If we made a mistake, ¿está bien? Si, si cometimos un error, Entonces hay que regresar otra vez. we have to go back to the beginning again. Y entonces la máquina le va diciendo, si usted va a hacer un pago con tarjeta o con cheque o con otra moneda, usted le dice, vaya a tal opción. And if the machine now says if you're going to make your payment Y luego with tiene que cash, esperar. check, or card, you have to go to another Y aunque usted option, está but ahí, now you have apúrate, to apúrate, wait. apúrate. And you're in a hurry. Tiene que esperar. You have to wait. Y entonces le dice, ingrese el número de cuenta. It says enter your account number. Al final apriete la tecla numeral. At the end, just press the has the what? The That- pound. Y dice, Pound. y entonces cuando usted tecla todo, dice la máquina, entendí, su número de cuenta es tal. And then the machine says it repeats your account number. Si esto es correcto, marque 1. Si no es And if correcto, this marque is 2. correct, you press 1. If it's incorrect, Y press si usted 2. se equivocó en una, dice, ay, And if you otra made a vez. mistake, you have to do it all over again. Y Dios me enseñó tan sencillo como eso. La máquina misma le dice, And God showed me as simple as that. The machine itself says, entendí que usted me dio tal número. and the machine says, I understand that you gave me Si such no es number. correcto, marque tal. If it's not correct, press Y the other number. o cuando va usted en el GPS también le dice que se salió de la ruta. And if you're driving and you have the GPS, Y la máquina and it con mucha says that paciencia you- dice, return, and the GPS Porque, very, very patient. It says, exit redirect. number 4. Just go to La salida número 4. Y entonces usted, a veces yo cuando vengo con mi esposa le digo, oye, ¿quién grabó esa? ¿Qué tan paciente? Sometimes I come with my wife and I say, "Who?" Porque She's so patient. A veces con el que GPS. vienes te dice, pero tú no te fijaste. Y yo le digo, oye, pero es más paciente la máquina. Sometimes I said that the machine is more patient with me than you. Depende, porque hay máquinas que tienen voz de hombre o voz de mujer. Sometimes the machine has a male voice or a female voice. Yo digo, oye, pero ¿quién es ese hombre, quién es esa mujer que es tan paciente conmigo? And I say, who is that man or woman that is so patient with me? Y entonces Dios me enseñó tan simple como eso. As simple as that. Entendí esto, no entendí. I understand this. Y I muchas did veces, not entonces, ¿qué understand. dijiste? ¿Pero qué tú no oíste? What did you say? Why? You didn't ¿Tú estás understand? sordo? Are you ¿Tú crees que tengo todo el día? I'm telling you the whole day. Y Dios dice, ¿por qué acaso los hombres tienen más entendimiento Is it that man has more o tienen el understanding? fruto del Espíritu Or they have the fruit of the Spirit que nosotros mismos? that us Que, ourselves, que nosotros como iglesia o matrimonio. or us as a church, as a marriages, Entonces estoy exponiendo algunas de las causas que nos hacen entonces separarnos. those are many of the causes that allows us to separate. Nuestro or cause pastor us to separate. nos decía hace tiempo, And my pastor would say o many cuando times aconseja a alguien para casarse, dice, ustedes saben las relaciones de años hermosas, that he counsels people that are going to get married. He says, do you know of the marriages, of relationships of many years que se han destruido that have become por destroyed una mala comunicación because of a bad communication o por una mala palabra, or because of a bad word? relaciones construidas por años A relationship that has been built for many years y por una sola mala and comunicación for only one o miscommunication por haber hablado enojados, or because they spoke soltamos in la anger, palabra, they ya sea el hombre a la mujer, a la mujer al hombre, they lash a word, men to women and women to men. terminan separándose. They become separated. Yo le voy a tomar el ejemplo a mi pastor. I'm going to take this example. Él dice que un día hace años le tocó ministrar a un matrimonio. He says that many years he had to minister to a marriage. Y él dice que el hombre estaba decidido a divorciarse. And he says that man was already decided, he had his mind to get divorced. Y entonces la sentó primero a la mujer y le dijo, And he, primero sentó al hombre and he spoke to the man first. y le dijo, ¿estás seguro? Y les puso todo el consejo. Le dijo, no, yo no voy para más. And Yo he me said, divorcio. are you sure? And he put the whole counsel in there. And he's like, nope, I'm already. Y no made había my nada, mind." nada que el hombre lo hiciera cambiar. And there was nothing that was going to change the mind of the man. Entonces dice que le dijo,
ábreme tu corazón y dime, ¿por qué te quieres divorciar? And he said, open up your heart and tell me why you want to be Dice, es que divorced. un día nosotros peleando, He says, one day, us arguing, ella por querer, bueno, después la mujer le dijo que ella por querer ganar el pleito, or want to win the argument, le dijo que no era suficiente hombre para ella en la cama. he said that she said to him, to the man, that he was not sufficient in Y eso bed, al hombre lo destruyó. and that destroyed the man. Y entonces el pastor llamó a la mujer And now the pastor called the woman. y le dijo, ¿por qué se quiere divorciar tu esposo? Why is it that your husband wants Él es to un mal divorce? hombre, te golpea, Is he a bad man? y le Does he hizo recuento abuse de you? todo lo que lleva un matrimonio. And he talked about everything that marriage. Y le dice, no, Yes. él es un perfecto, una persona excelente. And she said, no, he's a perfect Y entonces person. él dice que tú le dijiste algo And he said to her y por eso él se that quiere you say divorciar. something, and that's why he wants to get Y divorced. le dijo lo que el esposo le dijo. And the pastor said what the husband has Y said le to dijo, ¿eso him. es verdad? Le dijo, no. And the pastor asked, is that true? And she said, no. Dice, yo se lo dije porque estaba tan enojada She said, I said it to him because I was so y angry. él estaba tan exaltado And he was so angry. que yo estaba buscando algo para humillarlo. And I was looking for something to Y yo se lo humiliate him. dije sin pensarlo. And I said it to him without thinking. Pues esa palabra que ella le dijo a él That word that she said to the husband acabó con una relación. finished with a relationship. Entonces hay muchas cosas que nosotros a veces no pensamos There's many things that us at times do not en think Dios. in God. Hay muchas cosas, pero otra cosa que no quiero salir ahí dice la fornicación, And it also says que es la fornication única causa. is the only cause. Saben que una de las cosas más dolorosas You know that one of the most painful o más things, viles es el adulterio, it's adultery. es el engaño, It's being la deceived. traición. Es así como es la misma acción que Judas hizo con Jesús. It's the same action that Judas had with Jesus. ¿Por qué? Why? Uno de los salmos dice, el que comía conmigo en la mesa, One of the Psalms said that the one who was eating with me on the table, el que intimaba conmigo, that had intimacy with me, se levantó contra mí. he rised up against me. Eso es lo más doloroso que puede experimentar un matrimonio, That is the most painful thing that a marriage can encounter. la traición. Betrayal. Eso es lo más doloroso que puede experimentar un matrimonio. That is the most painful thing that a marriage can encounter. Y aunque Dios lo autoriza, That although God autoriza authorizes que it, cuando haya divorcio cuando hay un adulterio, una fornicación. He authorizes to get divorced when there is an adultery. Pero aún Dios da la salida, la oportunidad para que los dos se restauren. But also God gives us the instructions to reconcile. Pero quiero decirte que en lo último que la persona piensa es en Dios. But I want to tell you that the last thing that the person thinks is on God. Aquí ellos habían legalizado el divorcio. And here, divorce was legalized. ¿De qué manera? ¿Por qué lo legalizaron? Para salirse con la suya. Why they legalized divorce is for them to just do their own Dios thing. me dio un ejemplo como en el caso de las leyes que hacen de las drogas y de las armas y del aborto. And God gave me an example of like the laws about drugs and abortion. Para calmar mi conciencia, To quiet my lo conscience, legalizo I'm going to y legalize no hay it. nada que permitir. And there's- No hay nada que perseguir. And there's nothing to pursue. Y lo hago lícito. And I make it available. Por eso ellos dijeron, es lícito al hombre. It's good. Porque for man, Moisés it's en la ley lo lawful. dijo. Y la respuesta de Jesús es fuerte. And the answer of Jesus was very Y strong. le dice, sí, Yes, yo lo permití. I allowed that. Y le dice, porque ustedes tienen a la mujer, cuando ellos le hablan de la mujer, le tienen un concepto, Because when they're talking about women, you have a concept. no como el del Génesis. Not the concept of A la mujer la han Genesis. convertido en un objeto sexual, The woman, you converted her into a sexual object. con el cual yo la puedo usar a mi manera. To which I can use her as Si no me sirve, entonces me divorcio y sigo con la otra. And if she is no good to me anymore, I will divorce her and I will continue Y with nosotros another los one. hombres tenemos que ver a esa mujer como el diseño de Dios And también. us as Es el men, diseño de Dios. us as men, we have to see the woman as the design Una of mujer God. es madre, A woman is mother, es esposa, it's wife, it's a es wife, hija, it's a daughter, es hermana, it's a sister, es amiga. it's a En friend. quien está la dulzura,
In there, there's the love. Y es prácticamente lo último que Dios hizo en la creación. And it's practically the last thing that God created in Y entonces creation. esa intención de es lícito repudiar a la mujer es como decir rechazo el propósito que tú hiciste con la mujer. Is it lawful? Is it right for me to reproach women what you have done? The purpose of what you Es have tenerla created en her? poco. It's to have her for less. Y eso es lo que ha llegado a la vileza de nosotros como hombres. And that's what has come for O us. lo que nos quiere enseñar el mundo. What the world, the culture wants to teach us. Que la mujer es un objeto sexual. That woman is a sexual object. Y Jesús le está diciendo, la única manera es por causa de fornicación. And Jesus is saying the only way that you can get divorced is by Y ese es fornication. el problema más duro que puede enfrentar una persona, la traición de aquel que lo conocía en intimidad. And that is the hardest pain that a person can encounter because they were in intimacy. They knew each other in intimacy. Por eso Jesús le está diciendo, es muy sublime, muy elevado It is very el sublime. matrimonio. It is very high elevated marriage. Y lo primero que debemos pensar nosotros es en Dios. The first thing that we need to think is God. Claro, todo hombre es tentado, Every man is tempted porque el diablo no respeta a nadie. because the devil does not respect Ni aún a anyone. Jesús en el desierto Not lo even- dejó sin tentarlo. Not even Jesus in the desert. Muchas veces uno como varón ha experimentado el que, como le llaman, que alguien te está coqueteando, no sé cómo, otra palabra. Yeah. Us as men, sometimes we encounter that we're being flirted with. Y sabe más cuando pasa cuando hay un problema en la casa. And do you know when that happens? When there's a problem in El the apóstol home. Pablo dice, The apostle Paul no se says, ponga el sol sobre vuestro enojo, let the sun not to go down ni des in your lugar al anger diablo. and giving way to the devil. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual está viendo lo que está pasando en el In hogar. the spiritual world, Jesus is seeing what is happening in the home. Dice la palabra que cuando el hombre trata mal a su mujer, The word says that when the man treats badly se the le woman, cierra el cielo. the heavens close. La situación no es cualquier cosa, se te cierra el cielo. The situation is not anything. Dice The que heavens close Dios on no you. escucha tus oraciones. God does not listen to your prayers. Y la mujer también debe ser sabia And the women also should be en perdonarlo wise porque le cerró el cielo al hombre y le cerró a la autoridad de la casa. in forgiving because she closed the heaven on the man as him, O sea, la as he is the authority. exhortación es para los dos. The exhortation is for both. ¿Qué hace un hogar con el cielo cerrado? What does a home do with the heavens closed? Puedes cantar, puedes adorar, puedes You can ministrar, sing, you can minister, pero si esa mujer está enojada contigo but if that woman is y no han hecho las paces, it's bitter with you no se han reconciliado, and have not reconciled with you, el cielo está cerrado para los dos, the heaven it's closed for the two of you. pero primeramente para el hombre. But first for the man. Y dice la Biblia, no des lugar al diablo. And the Bible says, do not let the devil take hold. Y eso está desde el Génesis también. And that's from Genesis. Yo no sé si no se enojaron porque no había el pecado en Adán y Eva, pero ¿dónde estaba Adán cuando esa mujer andaba por allá? Where was Adam with that when the woman was away from him? Vino y le habló la serpiente. The serpent came and speak. Ahí vino la primera seducción. That was the first seduction. Ahí vino la primera traición. That was the first betrayal. Y entonces cuando nosotros salimos de casa When we leave the house, o cuando andamos por la calle, y más cuando estamos enojados, es cuando yo he visto más cómo inmediatamente el diablo te pone ahí, ya al hombre o la mujer le pone la persona. I have noticed that when you leave the A house la mujer le empiezan a halagar and there's anger, the enemy start o al putting hombre things también. in your way. Y algo your tan path simple le dice a la to go. mujer, qué bonita familia, tu esposo ha de ser muy feliz. And he doesn't say to the women or to the men, "Oh, how beautiful Y family." la mujer inocente como Eva, ay no, mi esposo no me ama. And the women innocent as Eve, oh no. O se van my enojados si husband la mujer doesn't llega al love me." trabajo Or they go y in y el anger jefe and le she dice al goes to compañero, work. qué bonita te ves hoy, como que has adelgazado. ¿Qué And- te has hecho? And the co-worker says, "Oh, you look beautiful today. Tú sí You que have hueles lost weight. bien. You look good." Nunca nosotros, Not, los hombres, not to us, the men, debemos hacer referencia a una mujer should make a reference que to no a sea nuestra woman esposa. that
is not our wife. Nosotros no sabemos qué puede estar pasando en esa persona. We do not know what is happening to that Y person. puede pensar, y mucho menos un ministro, And it could think, and even more us as ministers, porque puede pensar que te estás interesando en ella. because she can think that you are taking interest on her. Es muy importante, las palabras son espíritu y cuando una persona está pasando situaciones, se experimenta eso como está dolida y está dañada. The words are spirit, and sometimes in relation, when you say a word because she's La persona hurt, tiende a inclinarse a esa persona. the person tends to incline Y ahí es to donde the person dice, that is giving es the que ella sí attention. es que ella o él sí me entiende. And it says, oh, she understands Y me. ahí se empiezan a autoengañar. And they begin to confuse themselves. Y ahí está el problema, mis And hermanos. that's where the problem Hay lies. muchas causas, There's many causes. pero Jesús los lleva aquí y les dice, ¿no habéis leído? And Jesus takes him there. Al here. principio no fue así. Have you not read? In the beginning, it was not like that. Denle un aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. Amén. Entonces, todas esas causas se paran. All those causes separate. Pero el propósito aquí, primeramente, Dios llama al hombre. But the purpose in here Noso- primarily is that God Nosotros calls como a man. varones tenemos una responsabilidad adelante. Estamos viviendo en un sistema Us as men have the responsibility up front. We're living in a system como el de Babilonia. as a system of the Babylon. Pero el de Babilonia es inocente al tiempo, a este tiempo. But the time of Babylon, it's innocent to the one Siempre ha that we're habido living maldad now. en la tierra. Pero ahora But now, está siendo la maldad está saliendo en todas, ¿cómo puedo decir? En todas sus formas. the evil is coming out in all its forms. Yo la semana pasada me tocaba predicar y les decía como hermano, o sea, ustedes saben que para el Día del Padre un día, el Día de la Madre un día, And last, I had to preach, and I said, Father's Day is one day, Mother's Day is another y hay day. religiosos que dicen, no celebramos, no estoy hablando que usted no celebre, usted honre padre y madre, pero no que sea solo un día. And I said, I mean, you have to honor father and mother every Lo single puede day. hacer todos los días. It should be Y every si ese día day. llega, dele un presente, no hay problema, pero honrelo siempre. It's not only one day, but you should honor your wife, your husband, every single day. Y entonces le decía, pero para esto del homosexualismo, un mes. But for this of homosexuality, it's a whole O sea month. que el diablo viene con todo. But we can see that the devil is coming with ¿Y everything. cuál es el full force. objetivo primero de él? And what is his first object? Si estamos escuchando la enseñanza, ¿cuál es el objetivo primero? If we're listening to the teaching, what is his La objective? familia, mis The amados. family, my Si los brothers. fundamentos fueron destruidos, If the foundations were destroyed, ¿qué le queda al justo? what does the righteous have? Y clama uno de los salmistas, dice, Dios mío, And it says, my God, dice, ayúdanos. help us. Porque si los fundamentos son destruidos, Because if the foundations ¿qué are le destroyed, queda al justo? what is left for No the sea que se just? incline también a eso. It's not, I mean, that he will incline to that as well. Y nos están forzando And they are forcing us. y nos están cerrando el camino. And they have closed the path. El diablo no ha descansado desde el Génesis. The devil has not stopped Era una working serpiente. since the Genesis in a serpent. Ahora es un dragón And now is a dragon que se quiere tragar a la iglesia, that he wants to devour que the se quiere church, tragar a la familia. that he wants to take Y hay un all sistema the- que nos está invadiendo There's a system that is invading y la us, iglesia está durmiendo and the church is y sleeping, la familia y los matrimonios se quieren separar. and the marriages wants to get Y entre separated. más el mundo se aleja de Dios, And more that you separate from God, la iglesia tiene que acercarse más a Dios the church has to become closer to God. y debe cerrar las brechas y las puertas And it should close all the doors. y debe decir, a nosotros no nos van a quitar el diseño. And you should say to us, the design is not going to be taken away. Nosotros como matrimonio vamos a trabajar juntos As marriages, we are going to work together, y vamos a cumplir el propósito de Dios. and we are going to fulfill the purpose of Como God. matrimonios también en la congregación, As marriages here in the cada congregation, uno tenemos una función y un llamado each of us have a function and a calling. y debemos los dos funcionar. And we should both Con los work. dos debemos contribuir. We should contribute and function. Si ella lo hace, If she does it, yo lo hice. I did it.
Si ella lo hace, If she did yo it, lo hice. I did it. Si él lo hizo, If he does yo lo it, hice. I did it. También a veces los ministerios nos separan Sometimes ministry also separate us. porque uno se cree después más que el otro. Because sometimes they believe that they're better than the other. Como si Dios los hizo uno. But God made them one. Igual pasa cualquier cosa. Si tú ganaste en el trabajo, tú ganaste también en el caso de la esposa. If you win in your job, I also win as your wife. Yo le digo a mi esposa, mira, aquí está mi cheque, ganamos tanto. I say to my wife, here, there's my check. I made my check. Tenemos tanto. This is what we have. No le digo, yo gané, es mi I don't dinero. say I earn it, it's my money. O si ella enferma, yo también enfermo. If she's sick, I'm also sick. Cualquier necesidad la de ella es mía y la mía es de ella. Any need that she has is mine, and any need that Por I eso have is Jesús le hers. dice, son una sola carne. That's why it says you'll become one flesh. Si tú descansaste, yo descansé. If you rested, I rested too. Si tú comiste, yo comí. If you ate, I ate too. Pero sucede si yo ya comí, si no come es su problema. Sometimes it said, I ate. If you don't eat, it's your Caemos problem. muchas veces en ese pensamiento. Sometimes we fall into that mindset. Y entonces en vez de unir, de vivir lo que Dios hizo uno, And instead of living as God created as one, entonces nos empezamos a divorciar hasta que llegamos al divorcio completo. and it takes us to separate onto the point of Mis hermanos, divorce. estamos viviendo en un tiempo pero muy complicado. We are living in very, very complicated Las times. cosas se van a poner más feas cada día. Times are going to get Y no es uglier. tiempo de dividir la familia. This is the time to divide the church. No. Gloria a Dios Well, que the world does that, but it's not time to divide the Gloria a church. Dios que este mes que ellos están proclamando eso, el mes del orgullo gay. Well, glory to God that although they're declaring the LGBTQ Aquí su month, pastor here your pastor está proclamando el mes de la is familia. proclaiming Family Month. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que es coincidencia? Do you think or believe that it's a coincidence? Dios quiere fortalecer la familia. God wants to strengthen the Quiere family. afirmarlos a ustedes, Wants to como a affirm toda la you iglesia de Cristo en todo el as mundo. the whole body of Christ. La familia es el fundamento de Dios The family is the y lo que ha foundation of compuesto la God. sociedad. Nosotros no podemos contribuir al diablo. We cannot contribute to the devil. Nosotros debemos contribuir al propósito de Dios. We should contribute to the purpose of God. Amén. ¿Ustedes lo creen? Amen. Did you believe that? Así que yo le preguntaba algo al Señor, algo que el Señor me inquietó. Perdóneme, pero cuando uno se, como se dice, cuando uno se sube a un barco, When I was asking God, and when you at times uno debe saber enter hacia dónde va. at a boat, you should know where O you're usted going. toma un transporte Or do you take any means y of usted no se sube por transportation, subir. and you don't get up, but Usted just se sube y usted dice, ¿a dónde va a quedar este transporte? and you get in and you say, where is it taking me? Y Dios me hizo mirar algo And God showed me en esta something iglesia, in this church. que usualmente y el pastor también me comunicó, pero también Dios me hizo observarlo. The pastor also Que communicated las what que God sirven showed más, me. y no solo aquí, casi más es común en todas las iglesias. ¿Por qué hay más mujeres que hombres? Yo no estoy diciendo que no, pero yo le pregunté al Señor, ¿por qué hay más mujeres que hombres? I asked myself, what there's more women than men? Y lo único que recibí, si no estoy pegando contra Dios, And the only thing that I receive, and if I'm not sinning hubo against God, algo que desanimó a los hombres aquí. there was something that discouraged the men in this house. No sé qué es, I do not know what pero it is. hubo algo que vino en desánimo y trajo, así como los espías vinieron y trajeron desánimo y contaminó a todo Israel. But there was something that came in to discourage the men, like the spies came, those that brought a bad report to the people of Y Israel. yo le decía, Señor, ¿qué pasó ahí? And I asked God, what happened there? La mujer dice, con esto vamos a ir terminando, y Primera de Corintios, el Señor me lo trae ahora a memoria. Primera de Corintios 11, si no mal estoy. 11, capítulo 3. Capítulo 11, versículo 3. Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer,
y Dios es la cabeza de Cristo. Sigo leyendo. Todo varón que ahora profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza. Aquí, aunque está hablando de un argumento que tenía la iglesia con si se usaba o no se usaba el velo, mi tema no es ese ahora, ¿ok? Dice el versículo 4, 3, 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Estoy diciendo que aclaro que el tema aquí no es el velo. No vayan a pensar que el pastor vino a decir que usemos velo a las mujeres. Porque el varón no procede de la mujer. Dice el versículo 8. El 7, perdón. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. Dice, voy a ir hasta el 11, pero en el Señor, porque es a donde quiero llegar, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, aunque el tema es la discusión del velo, es que la mujer no es sin el varón. He just finished reading 1 Corinthians chapter 11 through 2. Y el hombre no es sin la mujer. And what Paul is saying here is that the man is not independent to the woman or the woman independent. Dios mismo lo dijo en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. God himself said it in Genesis, it's not good for men to Y está be haciendo alone. referencia al género humano. And he's making reference to the human Y no es being. bueno que la mujer esté sola tampoco. And it's not good for the woman to be alone. Ya ustedes either. saben lo que pasó estando sola. You know what happened when the woman was alone. Dice la Biblia The que Bible la says primera que fue engañada fue la mujer. that the first one to be deceived was the woman. Y aunque tú no estés por la razón que sea sirviendo, pero tú tienes que hacer compañía de la mujer que está sirviendo si tiene su cabeza en esta casa. That although you are not serving in this house, Y debe, you should be y debe, the dec- companionship debe decir, of si the women tú lo estás serving. haciendo, yo lo estoy haciendo. Y la mujer debe decir, yo lo estoy haciendo por ti. And the man should say, if you're doing it, I'm doing it. And the woman Hasta should que say, ese I'm varón doing it for entienda you. Until that man understands por el Espíritu by the Spirit y se ponga al frente también. and will come to the front as Entonces, well. yo le preguntaba al Señor, ¿por qué ha pasado eso? And I asked God why this happened. Y lo que primero que me dio vino algo vino un desánimo, algo pasó con ellos. And the first thing that came, No sé, algo que vieron que fue que los hizo a retroceder. discouragement. I don't know what they saw, but a discouragement came. Pero Dios los quiere a ustedes levantar en este día. And God wants you men to rise up this morning. Todo este mes Dios les ha estado hablando All this month, God has been speaking to you. y es hora de tomar su función. And it's time for you to take up your function. Es hora de venir al Señor. It's time to come to God. Y así como dijo el apóstol Pablo después de que estaba ciego y no veía, And in the same way that Apostle Paul was le hizo dos blind preguntas al Señor. and now was able to see, he asked two questions. to ¿Quién God. eres, Señor? Who are you, Lord? ¿Y qué quieres que haga? And what do you want me to Eso do? no lo tenía en mis notas. I didn't have that on my notes. Pero Dios le está diciendo así como Dios llamó a Adán, And God is telling you, as he called que el Adam, varón de que están en esta casa le diga, ¿quién eres, Señor? and that the man in this house would say, who are you, Lord? ¿Y ahora qué quieres que yo haga? And now, what do you want me to do? Amén. Amen. Póngase de pie, vamos a orar. You may stand to your feet. We're going to pray. Inclinemos nuestro rostro. Let us bow our heads. Tómense de las manos las familias, el esposo con la esposa. Padre, en el nombre de Jesús.